Hi, I'm Jared, Director of Chapters and Membership Engagement here at IIBA. IIBA is dedicated to providing our members with the resources they need to advance their career and to enable better business outcomes. So how can IIBA help you take the next step in your career? So how can IIBA membership help you? It's our network of business analysis professionals that make all the difference. It doesn't matter if your job title is user experience designer, product owner, or nurse. You can use business analysis to improve business results. Get the answers about practicing business analysis to stay relevant in your profession. Join IIBA today and take your career to the next level. Universidad Continental, Facultad de Ingeniería Empresarial. En nuestra Facultad de Ingeniería Empresarial nos preparamos para responder a las necesidades que actualmente tienen las empresas en el Perú y el mundo. Nuestros ingenieros empresariales lideran proyectos de innovación tecnológica e identifican oportunidades para optimizar los procesos empresariales. Contamos con ambientes de aprendizaje que te permitirán gestionar tus proyectos. Laboratorios innovadores como el Laboratorio de Procesos. Un espacio para diseñar y crear prototipos brindando soluciones a través de la tecnología.
Asimismo, contamos con convenios internacionales brindando la posibilidad de viajar al extranjero, obteniendo certificaciones internacionales. Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este segundo evento del día de hoy. Les saluda Jocelyn Yokia Martínez, miembro de este capítulo. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Alexandre Soyo con el tema Conectando la estrategia con la dirección de portafolio de proyectos. Alexandre es ingeniero informático titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster MBA internacional en Certum Católica, certificado como Portfolio Manager Professional, Project Management Professional, PMI Agile Certificate Practitioner, Discipline Agile Scrum Master, Prince2 Certificate, PMO Consult, Scrum Master y consultor SAP Business One, con estudios en coaching ontológico en Centrum. Catedrático en programas de maestrías de las principales escuelas de negocio y universidades de Perú en tópicos de dirección de portafolios de proyectos, planeamiento estratégico, transformación en prácticas ágiles y habilidades interpersonales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo y de consultoría Global Thinker, PPM y PMO, Agile Practical Thinking Group, y es miembro de la Junta Directiva del capítulo PMI Lima, Perú, del presente año, con el rol de Past President. Solamente recordarles que la ponencia durará entre unos 60 a 70 minutos y luego pasaremos a unos 15 minutos para la ronda de preguntas. Bueno, sin más que decir, nuevamente bienvenido, Alexander. Puede comenzar con su presentación. Ok, Jocelyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Saludos, amigos, a todos ustedes. Gracias por conectarse. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a compartir en esta tarde? Vamos a conversar un poquito sobre lo que es la gestión de portafolios, básicamente. ¿Cuál es la importancia que tiene? Y también vamos a compartir algunas herramientas que también son necesarias, los conceptos, ¿no? Y ver qué herramientas me pueden ser de valor o puedo yo utilizar en mi organización. ¿Sí? Eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, mi nombre es Alexandres, ya Jocelyn me presentó. Esta es la agenda que vamos a revisar a lo largo de esta conferencia. Iniciaremos con el reto en las organizaciones, conversaremos un poco sobre ello. Después conversaremos por qué las buenas estrategias fallan, identificándose motivos bastante claros. Y seguidamente conversaremos sobre cómo solucionar esas dificultades que se presentan. Luego empezaremos a conversar sobre la gestión del portafolio de proyectos, en qué consiste este dominio, los retos y técnicas para la gestión del portafolio de proyectos. También voy a compartir algunas experiencias particulares realizadas en aspectos de consultoría. Y finalmente culminaremos con conclusiones y nuestro cierre. Empezamos la ponencia cuestionándonos cuál es el reto más grande para toda organización. Y dicho sea de paso, es transformar sus estrategias en realidad. En una encuesta que realizó el Harvard Business Review hace unos años atrás, lo que hizo fue identificar algo bastante revelador. Se encuestó a ejecutivos de compañías muy importantes a nivel global y lo que se determinó fue analizar dos variables. Aquellos ejecutivos que se consideran muy buenos ejecutando su estrategia y aquellos que son muy buenos diseñándola. Y como podemos apreciar, solamente el 8% de estos ejecutivos encuestados se consideran buenos diseñándola y a su vez ejecutando. Y ahí viene algo muy importante a reflexionar. Hay una frase que menciona que una buena estrategia vale menos que el papel donde se escribe si es que esta no se puede llevar a la realidad. Y eso es muy cierto. Las prácticas de la dirección de proyectos, programas portafolio, te otorgan esa capacidad de ejecución, que es algo muy valorado para toda organización, dado que de nada serviría tener planes muy bien elaborados, pero que finalmente no son llevados a la realidad. Entonces, a través de este resultado, llegamos a la conclusión que existe una necesidad importante de poder cubrir la brecha entre la planeación de las estrategias y la ejecución per se.
Y la dirección del portafolio de proyectos es la práctica, es el dominio que me ayuda a responder y a superar esta brecha que acabamos nosotros de presentar. Otro aspecto muy importante es por qué las buenas estrategias fallan. El The Economist realizó una investigación sobre ello. Identificaron básicamente 6 grandes aspectos, de los cuales 3 de ellos vamos a buscar responder su solución a través de lo que vamos a revisar en esta ponencia. La primera de ellas, el primer gran motivo por el cual las buenas estrategias fallan es de que se presenta un foco en la planificación, pero la ejecución no sea sola, es decir, trabajan divorciadas. Y eso es algo que uno tiene que evitar. Yo planifico, pero también tomo en cuenta los recursos que voy a poder utilizar para poder ejecutar esa planificación. Tendré que analizar la capacidad que tengo, tanto a nivel de mis habilidades como también de los recursos, personal, maquinaria, activos que yo voy a necesitar. Lo segundo es que se presenta un escenario de cortoplacismo. Y seamos sinceros, es el gran reto que también tiene todo ejecutivo de una organización, dado que se le piden resultados. Y eso lo vive toda persona que es responsable de una organización. El punto es qué tan sostenibles son las decisiones que se toman. Y eso uno tiene que ser muy consciente y tener mucho cuidado sobre ello, dado que podría yo generar resultados positivos en un corto plazo, pero que a futuro me va a generar una serie de dificultades muy difíciles de poder superar. Recuerdo cuando estudié la maestría hace algunos años atrás, uno de nuestros profesores nos decía, ejecutar mal operaciones tácticas nos puede generar grandes pérdidas, pero ejecutar o plantear mal las estrategias y encima ejecutarlas puede generar un impacto muy fuerte en el negocio que inclusive podría llevarla a su desaparición. Lo otro también es la falta de respuesta a cambios en el entorno, y eso va de la mano con el tema de ser ágiles. La agilidad es la respuesta rápida a cambios que se pueden dar tanto a mi entorno externo como interno. Entonces lo que también se tiene que buscar es fomentar ese aspecto. El tercer escenario es la priorización y la asignación de recursos son intrínsecos. Y es muy importante que uno priorice. Uno tome en cuenta qué es lo que es más importante trabajar, considerando el contexto y la necesidad, y también el beneficio que me podrá dar. Y otro aspecto muy importante es la asignación de los recursos, y que va a ir de la mano con algo que vamos a conversar más adelante, que es la gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad es la práctica por el cual yo hago match entre los requerimientos que yo tengo, las inversiones, los proyectos y los recursos que yo poseo, las personas, materiales, maquinaria, activos que yo vaya a necesitar. Y es importante que yo haga ese match, que yo pueda validar que efectivamente cuento con los recursos para poder hacer frente a esos proyectos. Porque si no va a suceder lo que de repente muchos de ustedes pasan en alguna de sus empresas. Empiezo a tener más proyectos para trabajar, pero mantengo los mismos recursos. ¿Y qué viene? Sobrecarga, recursos desgastados, retrasos, problemas en los distintos proyectos que te tengo que entregar. Y yo tengo que definir algo que me ayude a poder gestionar cuantitativamente ello. Y para eso existen los modelos de gestión de la capacidad, que sobre eso vamos a conversar dentro de unos minutos más adelante. Como cuarto punto, la falta de enfoque en las inversiones clave y estratégicamente relevantes. Y esto va de la mano con tener criterios para poder validar el alineamiento estratégico, sesiones de conversación en el cual se tomen decisiones sobre aquello que es relevante considerar versus aquello que no lo es. El vacío de capacidades, y esto va de la mano con profesionales que tengan los conocimientos, las habilidades, las técnicas para saber gestionar tanto proyectos como programas, que es el conjunto de proyectos que te generan un beneficio superior, como los portafolios. Y para las personas que han podido revisar los estándares de PMI o por ahí han investigado un poco literatura, las habilidades son diferentes, no son las mismas. Lo que requiere un director de portafolios es diferente a lo que requiere un gestor de proyectos. Pero el punto es de que es necesario contar con esas habilidades, habilidades de ejecución, habilidades estratégicas. En ocasiones uno se encuentra con organizaciones que designan como responsables a los proyectos personas que tienen la disponibilidad y también tienen de cierta manera la predisposición. Pero eso es muy diferente a tener los conocimientos y las habilidades de cómo gestionar un proyecto. El saber las técnicas, los procesos que yo debo de seguir. Es algo muy importante que uno tiene que reforzar. Y por último, la falta de diferenciar lo eventual versus el verdadero desempeño. En estrategia hay un concepto que le llaman el crecimiento
organizacional. Y el crecimiento organizacional se puede dar por dos factores principalmente, el crecimiento orgánico y el crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico es aquel que nace producto de tu propio desempeño. Que eres eficiente en tus operaciones, que estás tomando buenas decisiones, que eres eficiente en el manejo de tus recursos, que estás captando mejor de alguna manera cierta porción de clientes, incrementando tu participación de mercado en base a tus estrategias que estás ejecutando. Pero también existe el crecimiento inorgánico, que es lo que la coyuntura te favoreció. Se cayó el precio del petróleo y por ahí te generó unas eficiencias importantes dentro de tu industria. Perfecto. Hice una fusión de organizaciones y te generó de alguna manera un incremento en tu participación de mercado en alguno de los mercados donde tú te encontrabas. Entonces, es muy importante saber diferenciar aquello que viene producto de mi crecimiento orgánico, de mi propio desempeño, de aquello que viene por aspectos coyunturales, que el contexto me favoreció. ¿Y por qué es importante hacer esa diferencia? Porque si no, nos está engañando. Y puede llegar el momento en el cual yo me sienta contento con mis resultados que nacieron por que la coyuntura me ayudó, pero a medida que eso desaparece o el momento que yo desaparezca, entonces voy a irme a mi realidad y muchas veces voy a tener que golpearme contra la pared dándome cuenta que efectivamente los buenos resultados que mostraba no eran producto del desempeño propio o eficiencias que yo esté generando. Y de estos 6 elementos, básicamente vamos a reforzar estos 3, en el cual conversaremos un poco sobre el foco en la planificación y que la ejecución, la priorización y lo que es el vacío de capacidades. Importante, amigos, recordar lo que son los proyectos. Y cuando uno escucha lo que es la palabra proyecto, hay una serie de ideas que pueden venir a nuestra mente, como lo que es generar eficiencia, lograr resultados, gestionar cronogramas, gestionar recursos, y hay una serie de ideas que van a ir viniendo. Y ahora conversemos un poquito sobre la estrategia, los resultados y su vinculación. Recuerdo hace unas semanas, hace solamente unas 3 semanas, tuve una reunión con un grupo de empresarios de empresas medianas, y un poco lo que buscábamos era poder reforzar por qué la importancia de la dirección de proyectos, que después se engloba en los temas de programas y portafolio. Lo que toda organización posee es una situación presente y define un conjunto de estrategias para poder alcanzar una situación deseada. Y en esa situación deseada yo necesito alcanzar resultados. Y la gran pregunta que todo ejecutivo se hace es el cómo. Y ahí está el valor agregado que uno tiene que otorgar. ¿Cómo puedo yo utilizar los recursos eficientemente? ¿Cómo puedo emplear mis capitales, mis inversiones, de manera que puedan ser empleadas de la forma más efectiva? El uso de la tecnología, el uso de herramientas, procesos, el uso de maquinarias. Y la gran pregunta también es ¿cómo lo dirijo? Y ahí es donde aparecen las prácticas de dirección de proyectos, amigos. Entonces, ¿por qué son importantes los proyectos? Los proyectos, en resumen, lo que permiten es ser el medio para transformar las ideas en realidad, poder transformar esos planes en realidad. Un proyecto es el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, implementar una mejora, ejecutar mis planes comerciales, poner en práctica mis planes estratégicos. Esos son los proyectos. Yo necesito proyectos para poder en ejecución toda esa serie de elementos que buscarán generar ciertas ventajas competitivas. Entonces, los proyectos en sí son es un vehículo de cambio porque siempre va a generar un cambio. Es pasar de un estado A a un estado B. De lo que antes no existía infraestructura, ahora existe. De lo que antes no existía este proceso automatizado, ahora existe. Es un esfuerzo temporal porque tiene un inicio y un final. Es único e irrepetible al 100%. Por eso la gestión de proyectos, a mi entender, es fascinante. Te da mucha experiencia porque cada proyecto es distinto, conoces nuevos interesados, tienes distintos retos, diferentes riesgos, distintos contextos. Se desarrollan a través de esfuerzos graduales, dado que tengo que iniciarlo, planificarlo, ejecutarlo, moderarlo y controlarlo de manera transversal y cerrarlo. Cuento con recursos limitados que tengo que saberlos manejar de manera eficiente y siempre, no se olviden, genera un cambio. Y los proyectos pueden ser implementaciones de aplicaciones, instalaciones de infraestructura,
realizar servicios de consultoría, por ejemplo, son proyectos. Y la dirección de proyectos en sí, ¿qué es? Un conjunto de habilidades, conocimientos y técnicas. Y el líder de proyecto, ¿quién es? Es aquel que gestiona ese proyecto, lo lidera un equipo y es el responsable de lograr los resultados esperados. Y los proyectos en sí están compuestos por una serie de áreas de conocimiento, que esto lo vamos a pasar relativamente rápido, en solamente una parte introductoria, en el cual aparecen los temas de integración, es decir, aprender a ver los proyectos de manera integral. Están la gestión del alcance, en el cual yo defino efectivamente lo que tengo que hacer, pero también tengo que indicar qué es lo que yo no voy a hacer. La gestión del cronograma para poder validar que cubra mi proyecto dentro de los plazos establecidos. La gestión del costo para cuidar el presupuesto. La calidad, en el cual se definen indicadores de poder determinar que también estoy satisfaciendo las necesidades de mis interesados. Los recursos, en el cual tengo que gestionar a las personas y también mis recursos físicos. Las comunicaciones, los riesgos, que son las distintas vicisitudes, eventos inciertos que yo tengo que gestionar, la gestión de los proveedores y también la gestión de los interesados. Y la dirección organizacional de proyectos, amigos, ¿qué es? Es el conjunto de prácticas, de proyectos, programas y portafolios, y que dicho sea de paso, la ejecución de la estrategia se desdobla en los proyectos y programas. La estrategia, amigos, define la misión y la visión, junto con los objetivos a cumplir por la organización. Los portafolios, que va a ser el tema que vamos a empezar a conversar en unos minutos, selecciona y prioriza los proyectos y programas alineados con la estrategia corporativa. Es parte de su función de la dirección de portafolios seleccionar y también priorizar estos proyectos a través de elementos como lo que son los cuerpos de gobierno, que son los que toman las decisiones. Los proyectos crean productos, servicios únicos y buscan generar beneficios. Y las operaciones, que son los que reciben de los proyectos, son los responsables de producir y generar esos bienes que ofrece la organización hacia sus diversos consumidores o mercado objetivo. La buena traducción de la estrategia en ejecución de proyectos genera valor y obtiene beneficios. Y lo que uno tiene que buscar siempre es generar un alineamiento estratégico que parte desde la punta de esta pirámide hacia la base de la misma. ¿Cuáles son los beneficios de la dirección de portafolios? Primero, un poco recordemos qué es la definición de dirección de portafolios, o busquemos de alguna manera definirlo. Un portafolio, amigos, es un conjunto de proyectos y programas que están alineados a la estrategia organizacional. Una organización requiere contar con un plan estratégico. Al tener un plan estratégico formal, se determinan las estrategias de negocio. Y un portafolio conjuga los proyectos y programas alineados a cada una de las estrategias. Yo defino un portafolio cuando manejo una buena cantidad de proyectos y se da de todo tipo. He visto organizaciones que gestionan portafolios a partir de 5 proyectos, como otras que gestionan portafolios cuando ya se encuentran en números de 30 o 40 proyectos. Va a depender un poco de la necesidad y también de las prácticas que voy a compartir dentro de unos minutos. ¿Cuáles son los beneficios de la dirección de portafolios? Para empezar, los proyectos, amigos, me ayudan a determinar en dónde estoy en estos momentos. Pero los portafolios en sí me determinan hacia dónde va la organización, dado de que al estar conectados con la estrategia organizacional me ayudan a poderme orientar. ¿Y cuál es el objetivo final de la dirección de portafolios? Es que una dirección de portafolios efectiva buscará elevar el retorno de las inversiones globales, disminuir el riesgo que se pueda presentar y con ello elevar el valor de negocio promoviendo crecimiento y sostenibilidad. A su vez, vamos a compartir algunos beneficios puntuales de la práctica de dirección de portafolios. Para empezar, los proyectos buscan hacer bien las cosas, o la dirección de proyectos busca hacer bien las cosas, que el proyecto sea eficiente, por ejemplo. Pero el portafolio busca asegurar que se tomen las decisiones correctas, que se estén abordando los proyectos correctos, alineados a la estrategia organizacional. Lo segundo es que la dirección de portafolios me ofrece modelos para poder seleccionar, priorizar, alinear y balancear los distintos componentes. Componentes, llámense los proyectos y programas que constituyen el portafolio. La gestión de portafolios me ayuda a manejar la capacidad organizacional de identificación de gaps. Es decir, me ayuda a determinar si me están faltando o me faltarían recursos para hacer frente a mis requerimientos, para hacer frente a mis proyectos. Y es algo muy importante a tomar en cuenta. La gestión de portafolios me ayuda a poder agilizar la toma de decisiones
a través de una visión holística de los indicadores generales, a través de los dashboards, que son paneles donde los indicadores se plasman a través de gráficas, y también el secuenciamiento y dependencia de los componentes a través de los roadmaps. Amigos, la dirección de portafolio lo que busca es transformar en simple lo complejo. ¿Por qué complejo? Porque aparece una complejidad por la gran cantidad de información que uno tiene que manejar. La necesidad de poder comunicar de manera simple a los entes tomadores de decisiones. Y un aspecto también muy importante que se da dentro de la dirección de portafolios es que tiene que lidiar también con aspectos políticos a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque los entes tomadores de decisiones no va a ser el director de portafolio, sino va a ser un cuerpo de gobierno compuesto por altos ejecutivos de las áreas que conforman los distintos elementos principales de una organización. Finanzas, marketing, operaciones, podría también participar recursos humanos, tecnología. Los altos ejecutivos son los que van a tomar decisiones dentro de lo que es este portafolio, asesorados, guiados por el director de portafolio. Existe un cuerpo de gobierno que va a ser el ente que va a tomar decisiones con estos altos ejecutivos que van a tener la responsabilidad de poder decidir sobre qué componentes voy a iniciar, qué componentes voy a detener, a qué componentes le voy a trasladar recursos, por ejemplo. Y finalmente, lo que va a promover es un mejor alineamiento estratégico de disminuir el riesgo que se pueda presentar a través de manera general dentro del portafolio por cada uno de los componentes que lo conforman. Ahora, amigos, vamos a empezar a conversar sobre algunos retos que uno encuentra dentro de la implementación de la dirección de portafolios y a su vez lo que vamos a hacer es compartir algunas prácticas que les van a ser de utilidad para poderlas llevar a sus distintas organizaciones, amigos. La primera de ellas es, al gestionar un portafolio de proyectos, ¿cómo nos organizamos? Esa es la primera pregunta. Y aquí se presenta una estructura organizacional por el cual se requiere contar con un sponsor, que en ocasiones es responsable de velar por el éxito del portafolio junto con la aprobación del plan estratégico y el inicio del portafolio. Es importante definir un cuerpo de gobierno que va a ser ese ente autónomo responsable de tomar las decisiones del portafolio sobre los proyectos, sobre los recursos, las priorizaciones y resolución de incidentes que no pueda gestionar el líder del portafolio, director del portafolio, gestor del portafolio, gerente del portafolio, como le quieran llamar. Esta persona va a ser el responsable de guiar y asesorar en la toma de decisiones. Gestiona el portafolio en base al plan y al plan de gestión del portafolio. Y aparecerá el cuerpo de líderes de los proyectos, que son los responsables de reportar los avances, los riesgos, solicitudes de cambio que impacten globalmente al portafolio. Ahora, alguien me preguntará, Alex, ¿y la oficina de gestión de proyectos dónde entra? Pueden darse dos escenarios aquí, amigos. Que la PMO, que la oficina de gestión de proyectos, dentro de los servicios que ofrece, incluya la gestión de portafolios y, por tanto, el líder del portafolio forma parte de la PMO. Se puede dar ese escenario. O puede darse también de otra manera, en el cual la gestión del portafolio se trabaja por fuera de la PMO y la PMO actúa como un ente de soporte, de proporcionarle la información sumarizada, recopilada al líder del portafolio para que él proceda a tomar las decisiones y la gestión respectiva. Es decir, la PMO puede hacerse cargo también de la gestión del portafolio si dentro de sus servicios lo incluye, como también puede ser un ente de soporte y trabaja de manera externa a la gestión del portafolio que lo realizaría el responsable o el líder respectivo. Segundo reto, ¿cómo seleccionar y priorizar nuestra cartera de proyectos? Para ello, amigos, lo que vamos a conversar es sobre una técnica que se llama AHP, que son las siglas de Analytical Hierarchy Process. Es una técnica muy popular por el cual lo que se plantea es que en general uno tiene que definir criterios de priorización. La técnica per se nos plantea 6 tipos de criterio. Sin embargo, uno podría definir sus propios criterios tomando en cuenta su contexto y lo que es relevante para su organización. Estos 6 criterios que plantea la técnica a nivel general son criterios económicos o financieros, criterios estratégicos o validar el alineamiento, criterios asociados a lo que es el riesgo que puedan tener los componentes, criterios asociados a lo que es la urgencia
la urgencia se asocia a en qué tan corto tiempo yo tengo que ejecutar este proyecto. Criterios asociados a lo que es la vinculación de los interesados, su compromiso o su participación. Y por último, la complejidad tecnológica que se puedan presentar. A nivel general, la técnica HP propone estos 6 criterios, pero les recuerdo que cuando uno lleva a la práctica este tipo de técnicas, finalmente es el cuerpo de gobierno el que decide cuáles van a ser los criterios a seleccionar. ¿Cómo funciona esta técnica? La voy a explicar muy brevemente. Para empezar, uno tiene que definir sus criterios. Se propone trabajar de 4 a 6 criterios a lo más, ¿sí? La buena práctica te plantea que elijas entre 4 a 6 criterios para priorizar. Luego lo que se tiene que hacer es poder comparar entre criterios para poder definir el peso. Y lo que propone la técnica es utilizar una escala como la que tenemos aquí, en el cual yo planteo un comparativo que va con valores impares desde igualmente preferente, moderado, fuerte, muy fuertemente y extremadamente preferente, y también la asignación de recíprocos. Ahora me van a entender para qué sirven los recíprocos. La intención es de que yo pueda comparar entre criterios. En este ejemplo, muy simple, estoy mostrando que estamos teniendo solo 2 criterios, ¿ok? Es un ejemplo nada más. La diagonal, como pueden ver, la comparación siempre se va a dar de fila a columna, es decir, criterio 1 con criterio 1 y criterio 1 con criterio 2. Luego criterio 2 con criterio 1 y criterio 2 con criterio 2. La diagonal, obviamente, en la diagonal se colocarán valores de preferencia igual, es decir, el valor de 1. Y luego yo comparo de fila a columna. Criterio 1 con el criterio 2, ¿qué criterio tiene mayor preferencia? Esa es la pregunta que uno se hace. Si yo dijera el criterio 1 tiene mayor preferencia que el criterio 2, yo tendría que colocar un valor entero, entre 3, 5, 7 y 9. Digamos que yo voy a colocar que el criterio 1 es muy fuertemente preferente al criterio 2. Entonces colocaría el valor de 7. Donde dice comparativo, colocaría el valor de 7. Y donde dice recíproco, que es la inversa, colocaría la inversa. 1 sobre 7. Y así es como yo empiezo a comparar los distintos criterios. Para sobre ello, ¿qué cosa? Poder finalmente determinar los pesos asociados por cada criterio. Los pesos es un porcentaje que van a tener cada uno de los criterios. ¿Para qué? Para que luego yo los componentes de mi portafolio le asigne un puntaje asociado a cada uno de los criterios. Esos puntajes van a tenerse que definir en base a una tabla de asignación que solo define el gestor de portafolios con el cuerpo de gobierno y se asignan unos puntajes. Una vez que se asignen los puntajes, se multiplican los puntajes por cada peso, se hace la sumatoria respectiva y con eso obtengo una ponderación. Y yo procedo a priorizar en base a lo que la ponderación me propone. ¿Sí? Entonces, lo que he tratado un poco de mostrarles, amigos, es que puedan conocer lo que es la técnica HP. Es una técnica muy útil para poder priorizar proyectos, tomando en cuenta criterios, descubriendo cuál es la preferencia que puede haber entre los criterios, obteniendo un peso respectivo y luego con ello obtener ponderados para sobre eso priorizar. Y lo que les estoy mostrando acá a continuación es un ejemplo real de una empresa X, ¿ok? Un cliente en el cual se trabajó, en el cual en este caso tenía una cartera de 29 proyectos. Y ellos en este escenario plantearon 6 criterios: alineamiento estratégico, aspectos legales y regulatorios, centricidad del consumidor, retorno financiero, aspectos de seguridad ocupacional y complejidad técnica. Al haber definido estos 6 criterios, ellos aplicaron la técnica, definieron sus respectivos pesos y luego lo que ven en las celdas blancas son los puntajes que se le asignaron y con ello se obtuvo la ponderación respectiva y con eso una corrida de priorización. Que después esto es revisado con el cuerpo de gobierno, dado de que es algo muy importante lo que voy a mencionar. Los modelos, amigos, me ayudan a tomar decisiones, pero no las toman por nosotros. Allí entra a tallar muchas veces el juicio experto y ese feeling de negocios que los miembros de este cuerpo de gobierno conocen, entonces podrían plantear algunas modificaciones a lo que el modelo me propone. Esa es la manera como se trabaja. Se hacen corridas,
Se trae una periodización propuesta por el modelo y luego esto tiene que ser validado con el cuerpo de gobierno para que en base a su juicio externo y obviamente con una serie de conversaciones y discusiones bien sustentadas, se podrían plantear algunas modificaciones a la periodización que el modelo me ha planteado. Ahora hablemos del siguiente reto. ¿Cómo podemos gestionar la capacidad de nuestros recursos? Y este es un problema común y muy latente en muchas organizaciones. Recuerdo una vez que hacía una consultoría y me decían, Alexandres, tenemos problemas dado de que tenemos más proyectos que nos cargan y no sabemos cómo decir que no. Entonces yo lo que le termino diciendo es que tenemos que trabajar un modelo de gestión de la capacidad, dado de que ponte en el papel de tu jefe. Él te va a exigir más, pero tú para sustentar que no puedes o que no se cuenta con la capacidad tienes que hacerlo de manera objetiva, cuantificada. Si yo lo digo solamente porque me parece, obviamente el jefe te va a decir, muéstrame los números. Y para eso están los modelos para que me ayuden. Y vamos a conversar sobre eso. La capacidad. Es interesante dado que capacidad en inglés existen dos palabras, capacity y capability. Capacity se asocia a la capacidad de asignación, es decir, poder contar con los recursos. Capability se asocia a la capacidad de hacer las cosas, poder contar con las competencias, el conocimiento, las técnicas requeridas. En este vamos a centrar en los temas de capacidad de asignación de recursos. Existe siempre una disyuntiva entre la oferta y la demanda de recursos, el suministro y la demanda de los mismos. El suministro se asocia a la capacidad de los recursos, ¿ok? Y la demanda se asociará a los requerimientos de los recursos. Cuando el suministro es relativamente fijo, ¿ok? Sí, que la capacidad, la asignación de recursos que yo tengo es fija, o sea, no tengo mucha capacidad para poder meter más recursos, las necesidades de la organización se tienen que adaptar en base a la disponibilidad y prioridad de los recursos. Esa es una premisa. Si no, vienen los temas de sobrecarga que se pueden dar dentro de una organización. ¿Qué viene con la sobrecarga? Vienen las ineficiencias. ¿Qué viene con las ineficiencias? Vienen resultados incorrectos o no esperados. ¿Qué vienen con los resultados incorrectos y no esperados? Pérdidas para la organización. A nivel de la demanda, si la demanda es prioridad, la organización adapta su suministro de recursos a través de recursos temporales o permanentes que pueda contratar. Y lo que uno siempre tiene que buscar es poder minimizar la capacidad sin uso y optimizar la demanda no satisfecha. Es el trabajo que uno tiene que realizar. Y en el centro aparecerán los recursos que yo voy asignando. Ahora, ¿cómo es un modelo de gestión de la capacidad? Y esto lo vamos a revisar a través de 5 pasos. Identificar la capacidad actual, identificar la demanda actual, identificar la demanda futura, consolidar la demanda total y proyectar para periodos futuros. Y se van a dar cuenta, amigos, de que los pasos son bastante lógicos, solo que requiere relativo esfuerzo en la construcción de modelos y a su vez en obtener la información. Pero una vez de que se tiene, te va a ayudar un montón. Lo primero, identificar la capacidad actual. Lo que uno tiene que hacer es lo siguiente, listar los recursos clasificándolos por tipo. En este caso, los tipos se han planteado 3, jefe de proyecto senior, junior y analista senior. Y determinar la cantidad actual. En este caso se tiene esta cantidad, 2, 3, 3. Identificar su disponibilidad por periodo. En este caso se asumen semanas para poder ser asignados a atender componentes del portafolio. En este caso se está designando estos porcentajes de asignación y por ende, por semana se tienen estas horas. Los jefes de proyecto senior se podrán dedicar 28 horas semanales a los proyectos. Los jefes de proyecto junior 24 horas y los analistas senior 28 horas. En este caso semanales, dado que estamos asumiendo esa periodicidad. Si ustedes gustan, lo pueden hacer por quincena, lo pueden hacer por mes. Depende un poco la necesidad que ustedes puedan tener. Luego viene identificar la demanda actual. Identificar la demanda actual requiere algo muy importante, saber planificar y construir o desarrollar cronogramas. Eso es muy importante. Apóyate de la herramienta que consideres, Microsoft Project, Primavera, lo que utilices. ¿Ok? Lo importante es esto, de que tú puedas, por componente, por proyecto, listar los recursos requeridos y por periodo, en este caso semanas, indicar la cantidad de horas que vas a requerir y consolidar los datos, como tenemos aquí.
Luego viene el paso 3, identificar la demanda futura, que acá viene lo interesante. Por los proyectos a futuro que vas a trabajar, vas a tener que diseñar algún modelo que te ayude a pronosticar, a hacer un forecast de los tiempos requeridos por cada uno de los tipos de recurso y por proyecto. Por cada componente, estimar los recursos que vas a necesitar y por periodo estimar la cantidad en horas requeridas y consolidar los datos. Entonces, ¿qué vendría en el paso 4? En el paso 4 lo que viene es la consolidación total. La demanda actual, que son los proyectos que actualmente estoy trabajando, la demanda futura, que es lo que se me viene posteriormente a trabajar, y para ello yo tengo que hacer un forecast, hacer un modelo que me ayude a pronosticar lo que yo voy a necesitar, y luego viene la demanda total, que es la sumatoria. Pero percátense que es la sumatoria agrupándolos por tipo de recurso. Y luego ya viene la parte final, en el cual yo lo que hago es proyecto para periodos futuros. ¿Qué es lo que realizo? Por tipos de recurso y teniendo mi cantidad actual, yo empiezo a obtener las cantidades requeridas por periodo, que es las cantidades por tipo de recurso se obtienen de la división entre horas requeridas de la demanda total, del paso 4, y las horas disponibles por periodo, paso 1. De ahí es donde yo saco mis cantidades requeridas. Entonces, como pueden apreciar, en rojo se empieza a destacar aquellos tipos de recursos que me están faltando. Yo tengo 2 jefes de proyectos senior. Para la primera semana se cubren los 2, pero para la semana 2 a la 4 ya me excedo. Lo mismo me sucede con el analista senior, pero con los jefes de proyecto junior no pasa ello. Ahora, acá lo interesante es que yo tome decisiones. Recuerden, los modelos son para ayudarte a tomar decisiones. Para este ejemplo hemos solamente colocado 4 periodos, pero en la realidad, por ejemplo, yo recuerdo en uno de los últimos trabajos de dependiente de una consultoría, hacíamos corridas a próximos 4 meses. Entonces, con eso tú tenías oportunidad de poderte adelantar a las necesidades que vayas a tener. Se identificarán los periodos en los cuales la demanda no podrá ser satisfecha para determinar acciones tácticas correspondientes, contratar de manera fija, temporal, o subcontratar el recurso, o comprar o arrendar el activo, porque esto, si bien lo estamos mostrando para recursos humanos, también podría ser para con activos, maquinarias, tipos de maquinaria que se vayan a necesitar. Y es importante que esta corrida se trabaje periódicamente, semanalmente, quincenalmente. Tú la actualizarás en base a qué tan dinámica es tu industria. Recuerden, un área de tecnología de la información lo actualizamos semanalmente porque había mucho cambio, ¿ok? Si en tu organización los cambios se dan de manera muy espaciada, cambios en los proyectos, priorizaciones, etcétera, entonces tal vez lo puedas hacer quincenal o inclusive hasta mensualmente. Es importante actualizar la información de manera periódica, analizar y proponer acciones en las reuniones del cuerpo de gobierno del portafolio, quienes van a ayudar a tomar decisiones. Ahora, por nuestros proyectos, ¿cómo podemos optimizarlas? Y para ello, amigos, la dirección de portafolios te ofrece herramientas visuales. Una de ellas son los roadmaps. ¿Un roadmap qué es? Un roadmap es como un cronograma, solo que en lugar de actividades lo que se ven son los proyectos, son los componentes. Y algo muy importante es poder determinar las dependencias que existen entre los componentes, dado de que un gatillador del riesgo en un portafolio es el secuenciamiento o las dependencias entre componentes. Y otro aspecto muy importante que te ofrece un roadmap es que te ofrece una visión holística de lo que está planificado trabajarse y te permite analizar lo que se denomina aquí como el posible efecto de sobrecarga. El efecto de sobrecarga se puede dar de 2 maneras, por recepción o por entrega. El que recibe o el que entrega. Imagínate que estos 3 proyectos que estamos viendo, CA2, CB2 y CC2, van a ser entregados por el área de operaciones y van a ser entregadas hacia el área comercial. Y los 3 proyectos están finalizando casi en el mismo periodo. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿el equipo de operaciones estará en capacidad de poder entregar estos 3 proyectos casi en la misma fecha o en el mismo periodo? Y por otro lado, te pones en el otro lado de la vitrina. El equipo comercial que va a recibir estos proyectos está en la capacidad de poder asimilar estos nuevos conocimientos, estas nuevas prácticas, estos nuevos procesos, capacitar a su gente, gestionar el cambio. Las herramientas como el roadmap te otorga una visión holística y eso te va a poder ayudar a tomar decisiones para poder decidir
de repente, ¿sabes qué? Voy a tener que mover algunos como para que no estén chocando dentro de los mismos periodos. Y a su vez existen los dashboards. ¿Los dashboards qué son, amigos? Son tableros de mando que lo que permiten es graficar o presentar de manera gráfica y muy visual los indicadores de tu portafolio. Que esos indicadores pueden ser elementos para medir el desempeño y también el impacto dentro de lo que son indicadores propios del negocio. La definición de los indicadores propios que se van a plasmar en un dashboard es un trabajo colaborativo que lo debe hacer el director de portafolios con el cuerpo de gobierno, teniendo en claro dos cosas: contar con indicadores que me ayuden a medir el desempeño del portafolio y contar con indicadores que me ayuden a mirar el impacto a nivel de los indicadores de negocio que el portafolio tiene que generar. Porque recordemos, la idea no es gestionar portafolios por gestionar. La idea es ver cómo genera un impacto a los indicadores de negocio, cómo lo ayuda al negocio a disminuir costos operativos, cómo ayuda al negocio a poder captar mayor participación de mercado, cómo ayuda al negocio a generar mayor rentabilidad. Esas son las cosas que el portafolio debe ayudarte a responder. Y dentro de estas herramientas visuales de gestión, también uno puede también hasta gestionar el riesgo con otra serie de herramientas adicionales. Por ejemplo, yo podría mirar cómo está el nivel de riesgo por cada uno de mis componentes, mirar el nivel de inversión que yo tengo asignado y con ello construir elementos como un pie, como vemos aquí, y en el cual yo puedo analizar cómo está distribuida mi inversión, cuán riesgosa o de alguna manera cómo se puede categorizar el riesgo de mis inversiones totales. Y eso me ayudará también a poder tomar decisiones. Muy bien, amigos. Ahora ya entramos a la parte final de la conferencia para poder compartir algunas ideas concluyentes. La primera de ellas es que existe un gran desafío para las organizaciones y ese desafío es transformar en realidad sus estrategias. La dirección de portafolios es una respuesta frente a ese desafío. Segundo, la desconexión entre la estrategia y la ejecución, una cantidad considerable de proyectos en paralelo y un desbalance a nivel de la capacidad organizacional son elementos que nos conllevan a analizar, a gatillar la necesidad de implementar dirección de portafolios en mi organización. Tercero, la dirección de portafolios invita a desarrollar un enfoque estratégico, holístico e integrador por parte del gestor o gestora responsable de su éxito. Y por último, la interiorización de las buenas prácticas de la dirección de proyectos y portafolios por parte de los líderes responsables representará una real ventaja competitiva para todo aquel que esté dispuesto a llevarlo de manera seria. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por tu participación. Espero que la conferencia les haya sido de valor. Puedan llevarse herramientas que puedan emplear dentro de sus organizaciones para gestionar sus distintas carteras y también ideas que puedan llevar a la práctica dentro de sus organizaciones. Mi nombre es Alexandres Hoyos, un placer poder compartir estas ideas con ustedes en este congreso organizado por el capítulo de IVA Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexandre Hoyos. Bueno, entonces ahorita creo que ya daríamos inicio a lo que es la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de César Ledesma que dice: el roadmap no es lo mismo que un Gantt, pero para proyectos en lugar de actividades. Claro, efectivamente, un roadmap es eso. Es como si fuese un gran cronograma, salvo de que en lugar de actividades tienes los componentes del portafolio, ¿no? Y la intención es de que tú puedas analizar, ver las dependencias que hay, porque existen varios tipos de dependencias, dicho sea de paso. Existen dependencias lógicas, qué proyecto acaban, existen dependencias a nivel de beneficios, existen dependencias a nivel de recursos también. Eso también te ayuda a mirar el roadmap. Y lo otro también es poder analizar lo que llamamos de el efecto de sobrecarga, ¿sí? Entonces, eso es la potencialidad que te otorga un roadmap, poder mirar y poder tomar decisiones para saber qué proyectos de repente habría que priorizar o repriorizar. Ok. Bueno, les invito a todos a que puedan formular sus preguntas ahí por medio del chat. Nada, mencionar que creo que sí es muy importante lo que es esto de la dirección del portafolio de proyectos, especialmente, como ya mencionabas, no solamente el tenerlo tal vez planificado o diseñado, sino el también ejecutarlo de una forma adecuada.
Y no sé, ¿nos podría comentar tal vez qué técnicas o qué aspectos debería tener cada uno para realizar de forma correcta, aparte de las técnicas que ya mencionó? ¿Me puedes repetir, por favor, Jocelyn? Ya, sí, le mencionaba que qué habilidades tal vez nosotros deberíamos tener para desarrollar de forma correcta esto, aparte de las técnicas que ya ha mencionado, ¿no? De forma más práctica, se podría decir. A ver, lo primero es siempre conocer, siempre hay algo muy importante, uno tiene que conocer bien su teoría, eso es lo primero, ¿sí? Eso es lo primero que necesitas. Por ejemplo, si vas a llevar una técnica como el HP, saber bien cómo funciona, ¿sí? Lo otro es muy importante, algo muy importante que debe de desarrollar un gestor de portafolios es su manejo político. ¿Por qué? Porque va a tener que gestionar, va a tener que coordinar con altos ejecutivos, tomadores de decisiones. Por eso normalmente el director de portafolios es alguien que tiene una buena influencia en la organización y a su vez también domina los temas de proyectos. Eso es importante. Entonces, es alguien que tiene un peso dentro de la organización, tiene una influencia, ¿sí? Lo otro también son habilidades de facilitación, porque vas a tener que desarrollar algunos talleres, no algunos, vas a tener que desarrollar talleres de trabajo para poder, por ejemplo, construir algunos modelos, validar algunos puntos, ¿sí? Entonces hay unos temas de manejar bien tus conceptos teóricos, tener cierta influencia a nivel organizacional y otro, tener buenas habilidades de facilitación y comunicación. Esos son aspectos muy importantes a tomar en cuenta, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos también acá otra pregunta. Dice, si todo parte de la planificación estratégica, ¿los proyectos están enmarcados en el plan táctico o en el plan operativo anual? ¿O en Ya, ambos? muy bien. Eh, ujú. Sí, eso realmente va de la mano cómo la organización se sienta más cómoda para trabajar, porque he visto de los dos lados. ¿Ah? He visto planes, me han pedido desarrollar planes estratégicos donde querían que se incluyan los proyectos estratégicos, ok, y los trabajamos de esa manera como lo que me indicas. Plan estratégico, plan táctico, plan operativo, ¿no? Lo que en ocasiones se ve es que trabajan los planes estratégicos que definen las estrategias organizacionales y es en el plan táctico donde se empiezan a plasmar los proyectos. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Hay que asegurar la conexión. O sea, tienes que sustentar este proyecto con qué estrategia está asociada, cuál es el aporte que le genera la estrategia, ¿sí? Entonces, normalmente los proyectos van dentro de los planes tácticos, pero, como menciono, también va a depender un poco las preferencias que pueda tener la organización, ¿no? O el cliente, mejor dicho. No me he encontrado con clientes que me pedían plan estratégico y a su vez quieren ya los proyectos también enmarcados ahí, ¿no? Entonces, va a depender un poco las preferencias que puedan tener, ¿no? Normalmente, siguiendo un orden, debería estar enmarcado dentro de los planes tácticos asociados. Ya. También nos pregunta, ¿cuál es el horizonte de tiempo de cada plan, tanto de plan estratégico, táctico o el operativo, ¿no? A ver, dicho sea de paso, va a depender un poco de la industria en la cual te encuentres y qué tan dinámicas sean. Por ejemplo, en una organización de tecnologías de la información, por ejemplo, la tecnología es muy cambiante, entonces se estila que los planes estratégicos sean a lo más, sean de 3 años, por ejemplo, ¿no? Hay otras organizaciones que de repente su dinamismo es un poco más estable, por tanto serían de 5 años, o de repente hay otras organizaciones que son mucho más extensas. Por ejemplo, en una industria como lo que es minería o petróleo, la vida de una mina es 10 años en promedio, 8 años, entonces puedes tener planes estratégicos que cubran ese horizonte, ¿no? Entonces va de la mano un poco con la industria. Los planes tácticos, bueno, iría en función normalmente, tendría una duración menor, que si hablamos de un horizonte de 3, deberían ser de al máximo 2 años y los planes operativos deberían ser anuales, ¿no? Entonces, va a depender un poco también cuán cómodo se sienta la organización o también vienen de las directrices propias, si es que es una organización global o corporativa, que se plantean, ¿no? Si tú me preguntas, viene un poco de la industria. Primero hay que mirar un poco hay que mirar el dinamismo que posee la industria para definir el horizonte del plan estratégico y sobre eso ponernos de acuerdo con el cuerpo directivo. Oye, ¿qué horizonte deseamos plantear para la parte táctica y operativa? ¿No? Normalmente la operativa es de 1 año. El táctico sí se maneja entre los tiempos de los planes operativos y los planes estratégicos, ¿no? O sea, está en el medio de ambos, ¿no? Ok.
Bueno, tenemos como siguiente pregunta es de Roberto. Dice, para la gestión ágil, ¿qué técnicas debemos utilizar? Para la gestión ágil. Ujú. Bueno, a ver, si hablamos de proyectos, depende, depende de la industria también, ¿no? O sea, más de una vez a mí me han preguntado, Alex, para los proyectos de construcción, la agilidad puede aplicar. Hay que tomar en cuenta algo muy importante con los temas de la agilidad. ¿Por qué nace la agilidad? La agilidad nace para hacer frente a la incertidumbre. Así de sencillo es. Si tú vas a manejar un proyecto que es altamente incierto, que te van a modificar los requisitos, que el cliente no está muy claro lo que quiere, entonces sí, de repente te aplica muy bien las prácticas ágiles. Pero si no es así, si tú tienes muy claro lo que vas a hacer desde que lo planificaste, entonces lo que te aplica muy bien son tus prácticas predictivas. Eh, o lo que sí puedes insertar de repente es algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, tener tus reuniones de daily standard, tus reuniones daily, ¿no? Un poco para ver qué es lo que está haciendo cada miembro del equipo diariamente, tener tus retrospectivas, pero va de la mano con un poco analizar la manera como estás gestionando los proyectos y sobre eso ver qué necesidad hay de poder implementar algunas prácticas basadas en agilidad. Pero recordemos que la agilidad nace para hacer frente a la incertidumbre, porque si me estoy encontrando con un escenario de un proyecto que tengo claro lo que se tiene que hacer, entonces el enfoque predictivo es lo que mejor te calza, ¿no? Y lo que sí podría ver es ciertas prácticas de agilidad donde podrían calzar, ¿no? Podría darse ese escenario, ¿sí? Eh, ¿Sí? Dije la siguiente pregunta. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Jordi, que dice, para la dirección del portafolio de proyectos, ¿cómo saber si estoy trabajando en los proyectos o iniciativas adecuadas? A ver, hay algo bien importante y es el alineamiento estratégico, ¿no? Lo que tú tienes que validar es qué tan alineado está este proyecto con la estrategia organizacional que tú tienes. Y hay técnicas para hacer eso, ¿no? Existen técnicas como una matriz cualitativa de alineamiento, en el cual tú lo que haces es lista los componentes en filas, lista las estrategias en columnas e indicas con un alto, medio, bajo qué tanto aporte le genera la iniciativa a determinada estrategia. Sumas y los que tienen mayor puntaje es lo que deberían de ser seleccionados. Ahora, existe otra técnica, por ejemplo, lo que es de contribución estratégica, por el cual tú lo que analizas es las estrategias las tienes que segmentar en variables. Tengo la estrategia de abrir un mercado, el mercado de Brasil, por decir así. Ya, ¿cuántos clientes debería yo de captar? ¿Cuánto de rentabilidad debería obtener? Es decir, divides las estrategias en variables. Y luego lo que tú tienes que hacer es analizar por cada proyecto cuál es el aporte que este proyecto va a hacer a la variable y cuantificarla. Oye, este proyecto, si se asocia a esta estrategia de abrir mercado en Brasil, por decir así, ¿cuántos nuevos clientes me podría traer? ¿Cuánto de rentabilidad me podría generar? Es decir, con eso te aseguras cuánto es el aporte estratégico a nivel de variables que la iniciativa debería de darte. Obviamente tú vas a seleccionar aquellas que consideras que generan mayor aporte a la estrategia. Entonces va de la mano con eso, dicho sea de paso, ¿no? Listo. Bueno, tenemos aquí también otra pregunta que dice, ¿se puede pasar del plan estratégico directamente al plan operativo, saltándose el plan táctico en alguna industria? ¿O siempre es recomendable hacer el plan táctico? ¿Y por qué sería importante no saltarse el plan táctico? A ver, lo interesante es que te plantea un orden, ¿no? Normalmente el plan estratégico lo plasman los altos ejecutivos, ¿no? Que tienen de alguna manera la visión, los planes tácticos, las áreas gerenciales, y los planes operativos, los jefes en trabajo con sus equipos, ¿no? Entonces, responde a una estructura organizacional típica, ¿sí? Por eso tiene esos tres elementos, ¿no? Eh, Va a depender un poco la organización como es, ¿no? Si la organización tiene muy bien marcado estos tres niveles, lo más recomendable es de que no te saltes, ¿no? Ahora, si la organización es muy horizontal, ¿no? Con niveles jerárquicos no tan amplios, tal vez podrías tú trabajar tu plan estratégico que te da los lineamientos generales y trabajas tu plan táctico y operativo a la vez, ¿no? Dentro de un mismo documento, ¿no? Entonces va a depender un poco también cómo es la estructura organizacional, ¿no? Si es muy horizontal, no hay muchos niveles jerárquicos,
tal vez te pueda convenir trabajar tu plan estratégico, que te da tu marco, y el plan táctico operativo en un solo documento, ¿sí? Entonces, eso es lo que te podría recomendar. Listo. Bueno, también acá tenemos otra pregunta de Jordi que dice, ¿existe alguna o algunas limitaciones en el portafolio de proyectos? Bueno, sobre limitaciones o restricciones. Bueno, como todo, restricciones puede haber también a presupuestos asignados para gestionar el portafolio, obviamente. Se podría tomar en cuenta también aspectos de la industria propia, ¿ok? Eh, sí, principalmente me podría pensar en eso, ¿no? Restricciones propias de la industria que te puedan plantear, restricciones a nivel del presupuesto que se pueda tener, ¿no? Acá lo importante en la dirección de portafolio es que tienes que asegurar estrategias organizacionales. Ese es el gran foco que tiene, ¿no? Para sobre eso poder seleccionar y priorizar los proyectos que realmente le generan un impacto a las estrategias, ¿no? Ok. Creo que tenemos una pregunta también de André. André. Sí, Alexandres, muy buena ponencia, la verdad. Y mi duda vendría en cuanto al portafolio de proyectos. ¿Cómo podríamos maximizar su valor? O sea, ¿cómo podríamos maximizar el valor del portafolio de proyectos? A ver, para empezar, algo muy importante. Para maximizar, tú tienes que medir algo, ¿no? Entonces, parte de los indicadores que tú vayas a determinar, ¿no? Parte de ahí. Y los indicadores tienen que ser de dos tipos, de desempeño del portafolio y de impacto para tu organización, ¿no? Midiendo eso es como tú vas a poder ayudarte a maximizar, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, va a depender de los indicadores que tú manejes y el trabajo que vayas a realizar. ¿Cuándo es un buen gatillador para trabajar portafolios? Cuando manejas una cartera grande, manejas una cartera de proyectos mínimo de 5 para arriba, un poco de la experiencia, y lo otro cuando te encuentras con estos problemas de gestionar la capacidad. Y otro punto también es con el tema de los riesgos. Esto ya no entraba a tallar aquí, ya por temas de tiempo de la ponencia, pero la dirección de portafolios te ofrece modelos para gestionar riesgos muy interesantes y complementarios, que van más allá de la gestión de riesgos típica que uno aprendió en proyectos, ¿no? Analiza los riesgos a nivel de dependencias, analiza los riesgos a nivel de riesgos comunes que se pueden dar dentro de lo que son los componentes, analiza los riesgos a través de lo que se le llaman efecto de interacción. Los riesgos no se dan solos, los riesgos, cuando un riesgo se gatilla, puede gatillar a otro. Esos tres elementos, que es tener la necesidad de poder priorizar tu cartera, tener la necesidad de poder gestionar la capacidad y tener la necesidad de poder gestionar los riesgos de manera integral o holística, son elementos que generan mucho valor dentro de lo que es la dirección de portafolios, que va mucho más allá de lo que la gestión de proyectos o programas te dan, ¿no? Muchas gracias, Alexandres. Con eso he respondido mi duda. Bueno, tenemos una pregunta de María Chacón que dice, ¿qué nivel de ponderación se debe considerar dentro del portafolio de proyectos? Bueno, eso dicho sea, la técnica HF te plantea un ponderado, ¿no? O sea, te plantea cómo obtener el ponderado. Ahora, el que tú determines, oye, hasta qué puntaje, a partir de qué puntaje yo tomo en cuenta para poder priorizar mis proyectos, ya ese es un acuerdo que uno tiene que tomar en cuenta con su cuerpo de gobierno, ¿no? Va de la mano con eso, ¿no? Y que puede también tener otros elementos, ¿no? Puedes sacar ponderados también con el nivel de la inversión. Y tomando en cuenta esas dos variables, al final de cuentas colocas tú una línea base y ponderas en base y priorizas en base a la ponderación, pero también tomas en cuenta el nivel de la inversión. Cuando ya la inversión excede al presupuesto que tenías total definido, entonces hasta ahí te quedas, ¿no? Pero finalmente es un acuerdo que tienes que llevar con tu cuerpo de gobierno, ¿no? A veces cuando empiezas a trabajar con estas técnicas, mi recomendación siempre es no vayas con la perfección, empieza a trabajar con algo que sientas que te sirva y a medida que lo vas utilizando, ya le vas metiendo más cosas, ¿sí? Entonces eso también es algo importante a tomar en cuenta. Ok, bueno, creo que tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen José Albercano, ¿cuáles consideras son los factores claves que debe tener la cultura de una organización junto con la gestión ágil de los proyectos?
Ya, para empezar hay que mirar, hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico es poder analizar qué tan alineada está la organización y empieza con lo básico, los valores de la agilidad, que te lo ofrece el manifiesto ágil, con los principios de la agilidad, que también están inmersos en lo que es el manifiesto ágil, ¿no? Entonces, ese es con eso puedes trabajar un buen diagnóstico, para poder determinar qué tan bien la organización puede responder, ¿no? Lo otro también existen lo que se denominan las prácticas dinámicas y prácticas estables, que eso yo lo aprendí de una investigación que hizo la consultora McKinsey. Bueno, por los organizadores me puedes mandar un correo para de repente compartirte el documento, pero eso también es un buen diagnóstico para poder determinar qué tan burocrática, qué tan ágil puede ser la organización en la cual te encuentres, ¿no? Y sobre ello gatillar qué cosas vas a tener que hacer para empezar a trabajar los cambios de comportamiento dentro de la organización, ¿no? En resumen, parte de hacer un diagnóstico de la organización, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, bueno, María Chacón le agradece por su respuesta y tenemos una pregunta más, creo que sigue sobre lo del plan táctico, nos dice, en una empresa, por ejemplo, de fabricación y venta de repuestos industriales B2B, ¿cuáles son los horizontes de tiempos aproximados del plan estratégico, táctico y operativo? Tendría que sentarme a conversar tendríamos que sentarnos a conversar con los dueños de la empresa, un poco para conocer la industria. Un elemento que te puede ayudar un poco a tener luces es ver un poco la estacionalidad que puedan tener, mirar un poco la estacionalidad a nivel de las ventas que se tengan. Otro también es qué tanto están, o sea, es analizar la industria en la cual te encuentras, ¿no? Qué tan dinámica es, ¿no? Qué tan nuevo, qué tanto... Y herramientas que te ayudan un poco para eso es, por ejemplo, mirar las 5 fuerzas de Michael Porter, ¿no? Porter, perdón, en el cual tú analizas la, la amenaza de nuevos competidores que te puedan sustituir tus productos, tus proveedores, tus clientes, ¿no? Entonces, analizando el contexto de tu industria es que tú podrías determinar, oye, estas estrategias hasta cuánto podrían ser válidas y sobre eso ya tú planteas la parte estratégica, ¿ok? Los proyectos que vayamos a lanzar para poder determinar, para poder alcanzar mis estrategias, qué duración tendrían, y eso te podría dar luces de la parte táctica, qué duración debería tener, ¿no? Y la operativa sí debería ser máximo dentro de una parte anual, ¿no? Entonces, es analizar el contexto, ¿sí? Y sobre eso te podría dar luces de cuánto es lo que podríamos de horizonte plantear, ¿no? En la parte táctica, estratégica, táctica operativa, ¿no? Muy bien. José nos dice que, bueno, sobre lo que ha mencionado ahora, el diagnóstico que mencionaste, ¿no? ¿Debe ser parte de una consultoría o podría ser un proceso interno? ¿El tamaño o la complejidad de la organización? No es por vender los servicios de consultoría, ¿ok? Pero se recomienda que lo haga un ente externo. ¿Por qué? Porque tú cuando haces diagnósticos, necesitas mucha sinceridad por parte de los colaboradores, ¿ok? Y aparte de revisar artefactos, que son sus planes, resultados, procesos, vienen las entrevistas vienen las entrevistas y talleres. Y en esas entrevistas y talleres es donde sacas muy buena información. Cuando es un tercero, los colaboradores sienten mayor apertura a poder plantear sus ideas, dado de que un acuerdo de confidencialidad siempre plantea que los resultados que el consultor que menciona son resultados globales, no son opiniones individuales o específicas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Es parte del acuerdo profesional que uno como consultor siempre tiene. Entonces, eso le da apertura al colaborador a que pueda decir las cosas como realmente las considera, en la parte positiva y en la parte de mejora que se pueda necesitar, ¿no? O las críticas que puedan presentarse. Cuando se hacen de manera interna, que también se pueden hacer, el gran problema es que muchas veces se ocultan esas falencias, se ocultan esas problemáticas, ¿sí?
Y vamos a ser sinceros, las grandes mejoras vienen de identificar problemas, no de decir que todo está bien. ¿Sí? Entonces, un poco de la experiencia es lo que te puedo compartir. Muy bien. Creo que ya no hay ninguna pregunta más, entonces con eso finalizaremos terminamos el día de hoy, o bueno, con esta ponencia, con esta presentación. Se les estará enviando ahorita el enlace para la asistencia, ¿no? La encuesta de satisfacción, también para los que desean lo que es el certificado. Y también lo que son las redes sociales, en donde ustedes pueden enterarse un poquito más sobre los siguientes eventos. Y también recordarles que la siguiente ponencia comienza a las 4 de la tarde, también para que puedan ahí estar presentes. Creo Ok, que eso amigo. sería todo. No, Sí. Jocelyn, solamente darles las gracias a ustedes por el muy buen evento desarrollado. Gracias a las personas que se han conectado. Yo sé que ha sido un horario un poco difícil, horario de almuerzo. Yo de aquí me voy a almorzar. Gracias por conectarse y espero que la conferencia les haya sido de valor. Y bueno, cualquier consulta adicional, ahí nos podemos contactar por las redes sociales, por LinkedIn. Bueno, imagino que la presentación se la van a compartir a los participantes. Y un placer, bueno, compartir estas ideas con todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, Alexandres, nuevamente, en realidad, por un poquito compartirnos también tus conocimientos y experiencia. Gracias. Bueno, hasta el siguiente evento, chicos, con todos los demás. Gracias.